A poco de asumir, Milei dijo, la obra pública es una fuente de corrupción. Voy a parar la obra pública. No hacemos más obra pública. Bueno, calculen lo que significa eso para un país que necesita infraestructura. Si no se hace obra pública, ¿quién puede estar interesado, no sé, en levantar un puente en Palpalá? Hacer una obra de saneamiento en el norte de Córdoba con pocos habitantes. Si no está a la mano del Estado, ¿quién lo va a hacer? Bueno, mucha gente está cuestionando ahora el abandono de rutas, pero ha avalado las políticas del gobierno nacional. Eso tiene también un costado social. ¿Qué vamos a hacer con un país que no invierte en infraestructura? Está Horacio Berra, el presidente de la Cámara de la Construcción, filial Córdoba. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Bueno, la vez pasada me decías que Milei en definitiva cumplió con su palabra, se paró todo, ¿no? Sí, digamos que fue coherente lo que dijo. La verdad que nos sorprendió que lo llevara al extremo. Nosotros creemos que hay un problema que no se está advirtiendo. Las obras tienen un periodo de vida para el cual son calculadas, pero ese periodo de vida requiere en el desarrollo de la misma un mantenimiento. Al igual que nosotros, cada tanto un remedio, cada tanto. Y la verdad que dicho como están y lo que se está produciendo es un problema gravísimo porque hoy ni siquiera se están manteniendo las obras y esto es un tema muy grave desde el punto de vista económico en términos de pérdida de capital. Si dentro de 3 años quisiéramos mantener las obras que no se están manteniendo hoy, no es el costo anual por 3, no es lineal y el problema va a ser mucho más grave. En cuestiones tan simples como edificios públicos, como rutas, como redes de infraestructura que podrían ser eléctricas, que podría ser agua, que podría ser. Entonces, la verdad que consideramos, yo te escuchaba decir recién mientras esperaba en la presentación que vos hablabas del modelo chileno, es una falacia pensar que el sector privado va a cubrir toda la demanda de infraestructura que tiene, que no solamente tiene que ver con la productividad, tiene que ver también con la calidad de vida. ¿Quién haría un desagüe? ¿Cómo cobraríamos un desagüe de un barrio que se inunda? ¿Se lo cobramos a la gente que vive en el barrio? Al que vive al frente del desagüe. Al que vive al frente del. O sea, cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de que los países desarrollados han hecho mucha inversión en infraestructura y está muy asociado a eso. Y no es solamente la competitividad. Hace un tiempo, ahora lo estamos haciendo nuevamente para ponerlo en valor, hubo un estudio de la Cámara de la Central que a nivel país había 2.000 kilómetros de ruta que tenían la posibilidad de tener una cierta rentabilidad y que eso permitiría el manejo de los privados en los mismos. Te lo voy a poner en número de Córdoba. Sí. 2.000 kilómetros a nivel nacional. Córdoba tiene entre red primaria, secundaria y terciaria más de 44.000 kilómetros. Vamos a suponer que esos 2.000 kilómetros son en todo el país. Digo, para entender la magnitud de las cosas que se dicen, que realmente es difícil de entender cuando un presidente a la vez habla de competitividad, de llevar a Argentina al primer mundo y lo expresa de esa manera. Creo que no está machando, como dicen los chicos ahora, no está haciendo una intersección, no está generando una verdadera respuesta al problema de un país que sea competitivo si nos olvidamos de la calidad de vida del resto del país. No hay ninguna posibilidad que el agro pueda tener precios competitivos ni que la industria pueda tener precios competitivos. Mira, hace poco gente de nuestra delegación fue a visitar una industria local. Traer un contenedor de China cuesta al puerto 5 veces menos que traerlo del puerto a su lugar, porque obviamente es transportado en camión, porque no hay ferrocarriles. Ahora, hagamos el proceso inverso. Vamos a suponer que esa industria tiene la capacidad de verticalmente producir todo su trabajo desde su lugar. O sea, para salir a competir tiene 1 por 5 para llegar al puerto y recién. Entonces, nosotros a veces pensábamos que esto que se decía iba a tener un proceso de un tiempo hasta justificar medidas que avalamos. Está bueno vivir con una cierta estabilidad,
está bueno tener esta continuidad del proceso inflacionario tan bajo, pero lo que se dice no es cierto. El país no va a ser competitivo, ni nosotros vamos a tener calidad de vida, porque el privado no va a sustituir el rol inversor y de control que tiene el Estado. Y además de fomento, porque no todas las obras generan réditos. Y ahí tiene que estar la mano del Estado. No sé, levantar una escuela, hacer una obra donde en un montonazo de kilómetros vive muy poca gente y hay una densidad de una persona o dos por kilómetro. Entonces, bueno, eso es lo que no se termina de entender. O sea, se paró la obra pública, se perdieron 100.000 puestos de trabajo. Sí, más de 100.000 puestos de trabajo en realidad. Esos son puestos de trabajo directos de uno de los gremios, que es el gremio principal, que es la UOCRA, es el gremio principal que... Pero también hay otros gremios como Huecara, que es el personal directivo, el que está un poquito por arriba. Luego del oficial especializado, cuando vienen los capataces, los técnicos, los profesionales de obra, ese gremio es Huecara. Entonces, estamos hablando siempre de empleos directos. El impacto que tiene la construcción con su derrame es muchísimo mayor. Impresionante. Y tiene que ver con, tiene que ver toda esa cadena de valor. Realmente la matriz productiva que se ha afectado es muchísimo más grande que esos números que son los reales medibles que están a la vista en las encuestas que hace el IERIC a nivel nacional. Ahora, la vida y la película no comenzó con este gobierno, porque un país es una película en desarrollo. Llegó este gobierno. ¿Qué pasó con las obras que se estaban ejecutando, que tenían un tramo, que se iban a terminar, que no se terminaron? Bueno, esa es otra cosa que no se entiende. Podríamos dividir esas obras en varias miradas. Las obras no se pagaron, o sea, las obras se pararon, el Estado incumplió, porque podría haber dicho no hago más obra, pero pago lo que debo para darle continuidad jurídica. El Estado es uno solo, ¿no? El kirchnerismo. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hablar, yo me acuerdo en esta época, el año pasado, tuvimos una entrevista similar y hablábamos de que la continuidad en Córdoba estaba asegurada, quizás ralentizada, con un plan de obras muchísimo más tranquilo, pero teníamos la certeza que estábamos cobrando. Ya en febrero del año pasado nosotros sabíamos que, y lo dijimos el 1 de febrero, que se iban a perder 100.000 empleados. Vuelvo a las obras. Ese contexto hizo que todas las obras se pararan. Cuando digo todas las obras que estaban al 80, 90%. Incluso viviendas, edificios, con el altísimo grado, cuando vos parás una ruta o una obra de infraestructura en general, quizás el deterioro que sufre no es tanto, y cuando vuelvas allí, supongamos 4, 5, el tiempo que sea, no va a tener el grado de deterioro y usurpación y la actividad delictiva que tiene un edificio que está al 80-90%. Se paró lamentablemente absolutamente todo. Me tocó una cuestión particular, esta semana estuve hablando con un empresario de Buenos Aires que tiene alquilado una máquina que hace un túnel y que tiene la obra al 90%, y esa tunelera que es alquilada por una multinacional a cifras que realmente son asombrosas, está parada, enterrada bajo tierra en una obra que está al 90% y que llevaría un problema, solucionaría un problema de un desagüe a gran parte de un barrio de Buenos Aires. Vamos a ver eso si se produce, lamentablemente, un problema que estaba a punto de resolverse. Entonces, no se entiende tampoco la manera de solucionar. Se podría haber tomado, como se hablaba en un momento, solucionemos las obras que se están por terminar, hagamos un esfuerzo, terminemos las obras, para no, insisto en el tema económico, olvidémonos de lo que más duele, que es los trabajadores, las empresas, pero económico, decir, che, estas obras que se están por terminar, terminémoslas de manera que no perdamos el capital invertido que está al 90%. Una vivienda al 80% que tiene puestas las instalaciones, las puertas, las ventanas. Sí, le viene un deterioro. Claro. Entonces, tampoco entendemos esa parte de cómo se está resolviendo el problema a nivel nacional. Ahora, se supone que una empresa que ganó una licitación tiene una creencia, no se supone, tiene una creencia y un derecho adquirido, que a la corta o a la larga se lo va a cobrar.
a este gobierno, al que venga en 10 años, le pagarán con bono, vaya uno a saber, pero le van a pagar. Mientras tanto, los que laburaron ahí no están más. Sí, lamentablemente Esa es la dura esto realidad. es así. Hay empresas que en estos casos ya no pudiendo seguir y tener continuidad, le venden su creencia. Esto es una realidad, pasa en cualquier... Revientan. Claro. Tengo para cobrar 100. Bueno, Se te lo doy ve- 30 y dámelo. Y veo. Exactamente, venden su creencia. Es decir, estamos en un momento extremadamente complicado, con cosas que no se entienden, y que además en algún u otro momento todos quienes aportamos para que el país funcione, lo vamos a pagar. Esto no es gratis, como cada una de estas cuestiones que celebramos en algún momento, casos típicos, aerolínea, YPF, todas esas cosas que 10 o 15 años después, esto probablemente no se vea, porque no son esos números, no es Nueva York, pero también en algún momento se pagan, y el deterioro y el impacto que tienen hoy, ahora sí, sobre la mano de obra y sobre las economías regionales, es terrible. Sí, después hay una cuestión que yo no entiendo en el grueso de los argentinos, que han celebrado todas estas medidas. Bueno, está bien, el Estado estaba sobredimensionado, había ñoqui, clientelismo, hemos visto aberraciones. Está claro, eso no es para discutir, y está bien que el gobierno ponga en caje esas cuestiones, se reduzca en algún punto, pero la gente dice, no, bueno, el Estado debe morir, el Estado no existe más. Pero después dice, mira, esta obra le falta, no sé, alquitrán para unir la ruta, no está señalizada, está tapada de yuyo, está llena de pozos, rutas nacionales. Bueno, ahí está el Estado que existía y que dejó de estar, o el Estado ausente. Entonces hay una contradicción. Uno le reclama a alguien que no identifica y ha convalidado también una política, que es esta, la muerte del Estado, ¿no? La verdad es que es un tema grave. Las obras específicamente tienen un proceso largo de deterioro, esto que te explicaba al principio, entonces todavía no nos damos cuenta. Nosotros lo sabemos porque es lo que hacemos y es lo que hemos estudiado y es a lo que nos dedicamos, pero quienes no hacen eso, yo tengo que decirte que lo entiendo. Esta posibilidad de vivir en un país que no tiene inflación y todas esas cosas, que es lo que decimos que está bien ante todo lo malo que había pasado, no se condice con esta realidad que subyace. Hay una realidad que subyace que no estamos viendo, referida a nuestro sector, ¿no? Que es que esto en algún momento, y vuelvo a insistir, olvidémonos de la calidad de vida, estoy hablando del aspecto en que tanto hace hincapié este gobierno, el aspecto económico. Hay una pérdida de capital cuya recuperación va a ser muchísimo más cara que la posibilidad de haber continuado con muy poquito, aunque sea manteniendo, y terminando aquellas obras que estaban a punto de terminarse. Claro. Bueno, ¿qué ha pasado en Córdoba? Yarzora ha intentado diferenciarse manteniendo viva parte de la obra pública, y me parece a mí que está bueno, al menos desde el punto de vista social, porque esto sostiene puestos de trabajo. Me parece que Córdoba en eso se ha diferenciado del gobierno nacional. Córdoba tuvo continuidad en la inversión con dos cuestiones diferenciadas. El año pasado, en un proyecto, podría decir, de ralentización o de cuidado del presupuesto, solamente se realizaron obras de conservación y se terminaron las obras que venían en marcha. Nosotros por allá, por diciembre del año pasado, ya teníamos esta confirmación. El gobernador lo dijo mientras nosotros en Buenos Aires decíamos eso. El gobernador el mismo día, 1 de febrero del 2024, dijo que la infraestructura se iba a continuar y que eso a nosotros nos alentó, y hubo continuidad en los pagos, hubo todo eso. Hoy hay una mirada que incluso es mucho más auspiciosa que la del año pasado, porque cerramos noviembre, diciembre y enero con esas primeras obras de conservación, que como digo, son siempre necesarias y probablemente son las que menos se ven. Porque cuando vos pasás por una ruta, se ve cuando hay una máquina grande trabajando, pero no se ve cuando hay una maquinita chiquita observando lo que acabas de decir. Una persona tomando la junta, que es lo que evita que el pavimento se rompa y después haya que hacerlo nuevamente. Entonces, nosotros hoy estamos con un panorama a mediano plazo bastante mejor incluso que el año pasado. Yo creo que en mayo
debería esto incluso reflejarse en los índices que siempre vienen 2 meses atrasados de ocupación de mano de obra, porque cada una de de quienes tienen a su cargo, es Dirección Provincial de Vialidad, EPEC, la Dirección de Arquitectura, incluso hay un programa muy auspicioso de universidades provinciales, creo que ya se han licitado 9 y se han iniciado 7 o 6, es decir que nuestra mirada es que, no por optimismo puro, sino por la realidad que vemos, es que hay un plan ya muchísimo más ambicioso que el año pasado, y ni hablar si lo comparamos con el contexto general, que es lo que decíamos al principio, lamentable. Horacio, la vez pasada entrevistaba a un funcionario de la provincia que se quejaba por la indefinición de la Nación con respecto a la autovía de la 19, donde hay tramos que prácticamente están hechos y que no se utilizan y que, como vos decías, se están deteriorando y la Nación no lo entrega. ¿Saben algo sobre la autovía de la 19? Hay una firme convicción del gobierno de Córdoba de terminarla. Sabemos que va a ser así, es un deseo de... Yo creo que es de todos los cordobeses ya quienes transitamos periódicamente por uno u otro motivo y además porque es una ruta muy fuerte para el Mercosur. Hablamos de Córdoba, Santa Fe, con su puerto que empieza a tomar valor, Entre Ríos. Ha habido hace 15 días la publicación de un decreto de estos DNU a los cuales nos empiezan a tener acostumbrados, con los cuales estamos de acuerdo o no, en donde figura la ruta 19 de Santo Tomé a Río Primero. Eso nos trajo un poco de confusión. Extraoficialmente lo que nos dicen es que eso ha sido incorporado por un parte de la ruta que ya está terminada para renovar esas concesiones, y después habla del tramo de San Francisco-Córdoba como una cuestión que tiene que ver con la traza vieja de la ruta. Pensemos en la autopista Córdoba-Villa María, que tiene su autopista y al lado su ruta. Entonces, podría decir extraoficialmente que más temprano que tarde el gobierno va a tomar partido, el gobierno de Córdoba, y va a resolver ese problema. Antes que ello, Nación debería liberar la traza porque hay empresas que fueron sujetas a la falta de pago ya del gobierno anterior, no le podemos echar la culpa. Sí, sí. Esa obra ya venía. ¿Qué es liberar la traza? Contarle a la gente que no entiende de esto. Cuando nosotros empezamos a hacer una obra, el primer punto para iniciarla es tener liberada la traza, que es que no haya ningún elemento que vaya del punto A al punto B, o si es un plan de vivienda, que no haya nada adentro, para que se nos haga entrega como contratistas de esa obra. Nuestro comitente nos entrega la traza o el sector de obra sin ningún inconveniente. Hoy hay 2 tramos de esa obra, que probablemente se liciten en más tramos, pero hay en 2 sectores de esa obra que todavía el Estado Nacional mantiene conflictos con las empresas. Claro. Entonces, primero, o debe liberar el Estado Nacional, o como fue hablado en algún momento a finales del año pasado, la provincia también hacerse cargo de aquella deuda para ella misma liberar la traza y poder terminar. Gracias por haber venido, Horacio. Un gusto como siempre. Gracias a vos y a disposición. Siempre es un gusto estar.